Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Bienvenidos hermanos a su programa Trayectoria Divina. Esta entrevista para mí es muy especial. Estoy con Adán Dotel. ¡Wow! Tremendo. Y esta entrevista es tan especial para mí porque la estamos haciendo por segunda vez, mis hermanos. Por error, una persona la borró la entrevista, borrando otras entrevistas que ya había realizado. Y estamos por segunda vez haciéndola, pero sabemos que para la gloria de Dios. Adán Dotel, mi hermano, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Por la gracia del Señor, siempre trabajando, siempre involucrado, dividiendo el tiempo entre tantas cosas, pero tirando para adelante, siempre. Que si hubiera una máquina del tiempo fuera un éxito. Yo diría más bien que una máquina del tiempo, una máquina para uno poderse multiplicar. Porque a veces son tantas las cosas que uno no puede atenderlas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, familia, trabajo, ministerio y así, ya tú sabes. Así es, créeme que te entiendo perfectamente. Mira, casi siempre iniciamos la entrevista haciendo esta pregunta. ¿Qué le lleva al cristiano a haber aceptado a Cristo Jesús? ¿Cómo fue en su vida eso realmente? ¿Cómo sucede? Sí, fíjate, mira, eso es una historia muy interesante. A lo mejor yo nunca la he contado y es algo que me pasó cuando en los años de mi adolescencia. Resulta que en mi adolescencia nosotros, en mi familia, yo vivía con mis padres y ellos vivíamos todos ahí en una pequeña comunidad donde habían varias familias cristianas. Dentro de esa estaba la familia de Federico también, y que del hermano Federico, y ellos hacían varias veces a la semana unos devocionales. Okay. Y en esos devocionales en la casa, nos reuníamos generalmente en la casa del hermano Federico y su familia allá, y habían varias familias más, la mía, la de él y otras más familias cerca ahí en el vecindario que estaban también, pertenecían a la iglesia. Y un día pasó algo que nunca me había pasado, y era que yo miraba a mi alrededor y vi que todos los que estaban allí o eran niños muy pequeños o eran ya personas bautizadas. Y yo miré a mi alrededor y de repente como que se me abrieron los ojos, me di cuenta de algo y yo dije, wow, y eso cambió mi vida para siempre. Y fue cuando yo dije, mira, si Jesús viene hoy, esta noche, el único que se va a quedar voy a ser yo. Wow. Porque yo vi a mi alrededor y yo vi como todos los que estaban allí ya eran bautizados, incluyendo a Eva, la menor de Federico, que se bautizó unos meses, creo que un año aproximadamente antes que yo. Y yo aún no me había bautizado. Estamos hablando de que yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años en ese momento. Y fue cuando yo entendí que necesitaba dar ese paso, y cuando yo entendí que no estaba completo para yo poder ir al cielo en el caso de que Jesucristo viniera o me tocara a mí irme. Y me di cuenta ese día de que necesitaba hacer algo, de que necesitaba un cambio en mi vida. Y ese día, a partir de ahí, no volvió a ser lo mismo. Ya posteriormente, luego sucedió que, como era el estilo, se estilaba mucho que los jóvenes se bautizaran en los retiros, ya se acercaba el campamento del campamento general de la Iglesia de Cristo de los jóvenes. Okay. Y en ese tiempo se hacía todavía fijo en La Vega, y ya estamos hablando del 1993, cuando yo decidí bautizarme, y fuimos allá y allá pasamos adelante. Recuerdo que dentro de la congregación estaba también Soribel Díaz, que se bautizó también allá conmigo. Ella dice que somos hermanos de nacimiento espiritual, porque nos bautizamos ese día. También Catherine Carmona también se bautizó ese día, y José Luis Rodríguez, un hermano muchacho del barrio que creció junto conmigo, y también ese día se bautizó, y fue un momento bastante inolvidable. Y la sensación de la emoción que sentía en ese momento
la recuerdo como ahora. Sabes que estuve hablando hace unas semanas atrás con un hermano y él me decía que lo peor que hay en el mundo es ser hijo de un pastor. ¿Cómo fue eso en tu vida? ¿Qué podrías contarme acerca de eso? Mira, yo tal vez no experimenté ese malestar como tal, porque yo desde siempre he entendido el compromiso y he asumido el compromiso que tengo primero ante Dios y luego ante el ministerio, tanto en el ministerio de mi padre en ese momento que era anciano de la iglesia y en los primeros años de mi vida cristiana él fue diácono también. Y desde que yo me bauticé también pasé a formar parte de los ministerios de alabanza que habían en la congregación del Ensanche Osama, que era el coro de Osama, posteriormente también al cuarteto de Osama, Voces de Sion, dirigidos ambos por el hermano Daniel Herrera. Y yo desde que me bauticé, siempre supe cuál era el compromiso que tenía. Primero como cristiano, y luego entendí desde un principio que yo formando parte de un ministerio de alabanza tenía el compromiso de que al ser yo una persona donde mucha gente me conocía a mí porque me veía parado cantando, yo no los conocía a ellos y entonces yo entendí que donde quiera que yo estuviera necesitaba mantener un testimonio adecuado para que nunca tirar por el suelo ni mi relación con Dios, ni el ministerio de mi padre, ni el ministerio al que yo también pertenecía. Yo estaba consciente de todas esas cosas y asumí el compromiso y nunca con mi papá nunca tuve ese problema de que él tenía que ser muy estricto y tenía que inculcarnos las cosas y tenía que imponernos las cosas, porque al crecer también en ese ambiente cristiano, nosotros desde pequeños, mi hermana Dayana y yo siempre vimos cómo eran las cosas y nosotros nos ajustamos siempre a esa parte. Pero me imagino que lo que te hablan de eso sí se refieren a que las personas piden más, entienden que porque son hijos de pastores tienen que dar más, tienen que ser más cristianos que los demás. Pero eso no existe, esos niveles de cristianismo no existen. O tú eres cristiano o no eres cristiano, independientemente de que tú seas hijo. Okay. Entonces, el mismo compromiso y el mismo testimonio que tengo que dar yo como hijo de un pastor lo tienes que dar tú también, Exacto. aunque seas el único cristiano dentro de tu familia. Y así que en ese sentido es algo que la gente le gusta mucho juzgar y creen que hay niveles de compromiso, como que tú tienes que dar más que yo, no, porque Cristo dio lo mismo para ti y para mí. Tenemos ambos el mismo nivel de compromiso ante Dios. Ok. ¿Sabes qué? Me imagino lo contento que estuvo Hotel cuando tomaste la decisión de bautizarte, aunque no te esforzara a hacerlo, como dices, pues claro que sí, cualquier padre quiere que su hijo esté en los caminos del Señor. ¿Puedes contarnos algo acerca de eso? Sí, de hecho, cuando me tocó bautizarme, fue algo, digamos, para él de mucho alivio, de mucho gusto, de mucha emoción, más que nuestra familia en ese momento estaba pasando por una situación de que mi mamá estaba trabajando fuera del país, ya iba a tener casi 2 años aproximadamente cuando yo me bauticé fuera del país y entonces nos quedamos en casa, mi papá y mi hermana y yo. Y cuando pasé adelante, sí, cuando me fui a bautizar, él era el que estaba, mi mamá no estaba, pero él de hecho le dijeron que él como siempre yo iba a los retiros, él no necesariamente tenía que ir, pero sí a él le dijeron, no recuerdo exactamente quién, que mira, parece que Dan se va a bautizar y va a ser en el retiro. Entonces a él le hizo ajustes, hizo arreglos para ir ese día allá y estar allá en el retiro. Y sí, él estuvo presente y claro que sí, que se le fue muy evidente la emoción y la felicidad que él sintió, porque tanto en ese tiempo como hoy en día es tan impredecible cuál es el destino que van a elegir los hijos y a veces mientras más tú lo presionas que sean cristianos y que sigan a Cristo son lo que a veces se logra es alejarlos más. Sí. Sin embargo, también dejarlo así a que ellos elijan a veces también tiene su riesgo y eso, pero yo creo que predicar con el ejemplo es lo mejor que un padre puede hacer por su hijo en cuanto a su vida espiritual y fue precisamente lo que mi papá hizo y yo no tuve
ninguna duda de que realmente estaba tomando la decisión correcta y obviamente él influyó en mí positivamente. ¿Cómo se da, o sea, Adán Dotel, en la vida de Adán Dotel, cómo se da? Yo quiero alabar a Dios. O sea, me hace sentir bien. ¿Cómo fue eso? Mira, es un asunto que viene también de familia. Resulta que mi papá, desde que yo tengo uso de razón, ha sido siempre un fanático de la alabanza. Ok. Y yo recuerdo que cuando compró su primer radio allá en la casa, lo primero que hizo fue conseguir casetes de alabanzas, de grupos, y de a capela, canciones a capela de la iglesia y de alabanzas. Y él la escuchaba, la poníamos muchísimo en la casa, mi hermana y yo crecimos escuchando esa música, escuchando esa música. Y resulta que mi papá también pasó a ser parte de un trío de canto a capela. Eso surgió, ¿Tenía digamos, algún nombre ese trío? no, mira, si supiera, le decían era el trío de Osama, porque Ok. realmente era de la congregación, Ok. lo conformaba Daniel Herrera, Gerson Dotel y mi papá también, confesor Dotel, y ellos lo conformaron. Ese trío fue lo que vino a ser el inicio, digamos, esa primera versión de lo que pasó a ser luego el cuarteto de Osama, que ese sí comenzó como Cuarteto de Osama y luego pasó a tener su propio nombre, que fue Voces de Sion, al cual pertenecí yo también. Pero antes de eso, yo recuerdo a mi papá cuando era el trío solamente, ya estaba el coro de Osama fundado, pero también entonces ahí surgió un trío donde se cantaban unas canciones a capela también, la cantaba mi papá, Gerson, Daniel Herrera, y ellos iban a veces a mi casa a ensayar, y luego también o Como íbamos que donde quiera creciste que con eso, en vayan. ese Y ambiente, mi fue. papá, y yo le decía que cuando él iba a ensayar fuera, yo iba con él Ok. y yo escuché y comencé y hasta me fui aprendiendo las canciones y eso, las voces, vi cómo era esa temática de ensayo y me fue gustando y a nosotros siempre nos fue encantando esa parte, a mi hermana, a mí. Y luego, nada, de cuando yo vengo a bautizarme, ya yo tenía mi plan hecho, yo inmediatamente me bauticé, voy para el coro de Osama. Y así mismo lo hice, desde que me bauticé, inmediatamente pasé a formar parte del coro de Osama, que también dirigía Daniel Herrera, y habían allá muchos jóvenes de la congregación también. Y yo fui ahí el novato en ese momento. Y luego, un año después, me invitaron entonces a formar parte ya del cuarteto Voces de Sion, que pasó a ser del trío cuando se agregó una voz más, creo que fue ahí que entró Lucrecia Martínez, la hija de Federico, que comenzaron a hacer cuarteto. Y entonces mi papá sale de ese grupo y entra Lide Galán, la hija de Luis Galán, y son ellos 4. Y luego de eso me invitan a mí y ahí ya comenzamos a hacer conmigo Kings, fuimos 5 y ahí comenzamos como cuarteto, empecé yo como cuarteto un año después de haber entrado al coro y de ahí pudimos hacer la primera grabación del coro de Voces de Sion y yo estaba trabajando, yo estaba participando en los dos ministerios al mismo tiempo, simultáneamente, en el coro de Osama y en el cuarteto de Voces de Sion. Recuerdo yo que los domingos míos yo lo pasaba en la iglesia, porque el domingo en la mañana íbamos a la iglesia hasta el mediodía, de ahí regresábamos a la casa, comíamos y luego veníamos a las 4 de la tarde otra vez a la congregación ya, pero con el ensayo del coro de Osama. Ahí ensayábamos tipo 6 hasta las 6:30, ensayábamos ahí con el coro de Osama. Tomábamos un descanso, a las 7 comenzaba el culto, porque en ese tiempo habían 2 cultos en Osama, y comenzaba el culto de nuevo a las 7, eso era domingo, y terminaba a 8:30, pero ya a las 9 de la noche nos quedábamos ahí mismo y a las 9 de la noche comenzábamos a ensayar entonces con el cuarteto de Voces de Sion hasta las 11:30 de la noche. O aprendías o aprendías. Y ya tú sabes, y esa fue mi vida desde siempre, desde que me bauticé, y yo no he parado más. Ya luego de ahí, tú sabes el resto, y es que ya para el año 2000, ya el cuarteto de Osama, del cuarteto de Voces de Sion, ya había cesado por el tema de que Daniel Herrera se fue a vivir a los Estados Unidos y eso. Y ahí entonces en el 2000 comienza el ministerio de Voces de la Iglesia. Ahí el hermano Daniel Lin
y maduramos esa idea y él nos apoyó bastante en todo sentido y nos apoyó al tal punto en que comenzamos ese ministerio en el año 2000 y allá el mismo Daniel Herrera antes de irse, aunque a Estados Unidos, nos ayudó con la convocatoria junto a la hermana Dulce Clauer, con esa audición que se hizo, fue mucha gente a audicionar, nosotros enviamos como para ver quién iba a formar parte del grupo. Claro, comunicación a toda la congregación, al que le interesara y eso, y ese día convocamos para un día, y allá fueron mucha gente, se probaron y ellos nos ayudaron, Daniel Herrera y la hermana Dulce por su experiencia, nos ayudaron a ver quién eran aquellos hermanos que contaban con esa vocación o con esa aptitud, con ese talento del canto. Y luego que nos entregan ese grupo, ya ahí comenzamos a trabajar. Antes de eso, Daniel me apoyó a mí y al hermano José Rosa de Constanza, que inició también en el ministerio conmigo como codirector en ese tiempo. Nos apoyó un año antes con una clase de canto, tomamos una clase de canto con la profesora Marianela Sánchez. Ella tenía su academia ahí de canto, ella es una cantante lírico de aquí, de la República Dominicana, famosa, y tenía su academia ahí detrás de Bellas Artes, y ahí estuvimos estudiando canto. Ella se especializaba en el canto lírico, pero también acogía estudiantes con vocación al canto popular, como le llaman ellos, los que no son los líricos. Y ahí estuvimos estudiando vocalización y aprendiendo técnicas para enseñar. Entonces, luego fue cuando comenzó el grupo de voces, ahí nosotros pudimos emplear esas técnicas que habíamos aprendido y ponerlas en práctica y transmitir ese conocimiento a los hermanos que iniciaron el ministerio en ese tiempo con nosotros. Alrededor de unas 30 personas comenzaron en el ministerio. Eso estamos hablando ya de enero del 2000. Ya para enero de este año, que 2022, que ya se acerca, vamos a estar cumpliendo nuestros 22 años de ministerio ininterrumpido. O sea, que te cuento que desde el 93, cuando me bauticé, hasta el día de hoy y hasta que Dios me mande a buscar, estaré involucrado en este ministerio. Esa es la vida mía. Para la gloria de Dios. Wow, maravilloso. Mira, y yo recuerdo de que llegué a la iglesia de Cristo en Sánchez Sama, vi unas producciones que ustedes tenían, unos CD, ¿verdad? Sí. A las que por lo menos las que llegué a consumir eran como 4 producciones, no sé si... Sí, son 4. Ok, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se hacía? O sea, tú decías, bueno, mira, vamos a escribir esta canción, vamos a hacer tantas canciones, tenemos que ensayar para esto. ¿Cómo surgía eso? ¿Qué dirección ustedes sabían? Aparte de, ¿qué dirección ustedes sentían del Espíritu Santo a que hicieran eso? Siempre el grupo de voces comenzó siendo muy ambicioso y siempre, y ahí le doy mucho crédito a Daniel, nunca limitarnos a hacer las cosas, a mejorar, a ser superior, a poder lograr cosas y poder avanzar, no estancarnos, llevar al ministerio hacia un nivel donde podamos todos llevarlo hasta un nivel y darle siempre lo mejor a Dios. Amén. Y teníamos aproximadamente 2 o 3 años del ministerio haber iniciado y decimos, bueno, vamos a grabar, pero eso tiene costos y sabemos que no son costos que nosotros tal vez en ese momento no podíamos cubrir así de una. Y Daniel Herrera dice, no te preocupes, vamos a grabar. Y yo, pero no te preocupes, solo me dijo no te preocupes. Y yo le hice caso, no me preocupé. Como que tiene el bolsillo lleno de dinero. Tiren para adelante. Entonces ahí comenzamos a recopilar canciones de las que ya teníamos montadas, de las que ya estábamos cantando, de las que ya estábamos presentando, inclusive en las congregaciones y cuando nos íbamos a cantar en vivo. Y ahí agregamos canciones del himnario, agregamos inclusive una o 2 canciones escritas por miembros del mismo grupo, o que en ese tiempo escribía solamente Alex Argitis, escribía en ese tiempo, y incluimos también 2 o 3 canciones que él escribió en esa primera producción que se llamó precisamente Primicias. Y así lo hicimos. Cuando ya estuvimos ready, le dijimos, Daniel, estamos listos. Entonces él
no sé de dónde ni cómo, el caso es que el dinero apareció. Y pudimos grabar nuestra primera producción de Voces de la Iglesia alrededor del año 2003. Se llamó Primicia, contó con 10 canciones. Y dentro de esas 10 canciones estaban canciones ya escritas por miembros del grupo, en el caso de Alex, y canciones del himnario también que habíamos tomado. Y hicimos esa recopilación, hicimos esa colección y la pudimos entonces grabar. Y recuerdo que esa producción, además de CD, también la grabamos en cassette, porque todavía el cassette iba de salida, pero todavía había gente que la consumía. Que la consumía, principalmente aquellos que todavía en los radios de los vehículos tenían esos caseteros y lo consumían, y por eso lo hicimos tanto CD como cassette. Fíjate que cualquiera puede escuchar ahora, no, porque grabábamos, no es ahora. No. Cualquiera te toma un micrófono bien amplificadito y te hace un coro, una buena producción en su propia casa, pero antes no era así. No. Yo me imagino el reto que ustedes se veían en ese momento, ¿no? Como Dios le ayudó también, porque de no ser así no lo hubieran hecho. Sí, fue un reto bastante interesante, porque nosotros teníamos poco tiempo en ese ministerio, no teníamos tal vez experiencia. Yo sí ya había pasado por una grabación con Voces de Sion, pero los demás muchachos todavía no lo habían hecho. Yo tenía más o menos ya la idea de cómo las cosas se hacían, pero éramos nuevos en esto. Y no eran los tiempos de ahora, como tú mismo dices, que la tecnología ahora mismo tapa muchísimos errores y tapa muchas deficiencias que haya. Pero nosotros nos lanzamos y poniendo a Dios primero y contando con Él y confiando en Él, nos lanzamos y la producción llenó el espacio que realmente había vacante en ese tiempo en cuanto a la adoración. No, en ese tiempo no había, en el país no había, fuera de esa producción de Voces de Sion, no había ninguna otra producción en CD, por ejemplo, no habían CDs, en Voces de Sion fue en casete, porque alrededor del año 1998 fue que nosotros grabamos Voces de Sion. Pero en ese tiempo, la primera producción en CD de un grupo de la Iglesia de Cristo que salió fue el CD de Primicia de Voces de la Iglesia. ¿Sabes qué? Me llena de mucho gozo tener esta conversación contigo, porque cuando vi las producciones que llegaba a la iglesia, que las escuché por primera vez, no, esta gente sabe lo que están haciendo. Entonces eso fue lo que... la gloria de Dios, ¿sabes? Pero veía, wow, pero qué buena producción. O sea, venía de un mundo de consumir mucha música secular, y cuando escuché estas producciones, yo, qué diferente, qué distinto, se sentía algo como natural, como algo que te lo estuvieran cantando en vivo, no sé si me doy a entender. Pero pienso, Adán, en ese tiempo diríamos que edad tenía, unos 19 años, 20 años. No, como joven, ¿no tuviste algún tipo de... Siempre la hay, de... En vez de estar, mira, yo como joven, en vez de estar disfrutando, entre comillas, mi juventud, las tentaciones. Háblame de eso. Como te expliqué, desde pequeño yo estuve envuelto en ese ambiente de la iglesia, en ese ambiente cristiano, y siempre fanático también de la alabanza, algo que con lo que crecí, y ese realmente siempre ha sido mi mundo. Y yo, a diferencia de lo que muchos jóvenes de esa edad ahora pudieran estar pensando, había menos distracciones en ese tiempo. Ahora ya los jóvenes tienen tantas cosas, tienen las redes sociales, tienen el mundo en la mano, en su celular, tienen el mundo, y ahí por ahí pueden consumir, tienen la oportunidad de consumir tanto cosas buenas como cosas malas. Correcto. Y muchas distracciones, y esas cosas en ese tiempo no existían. En ese tiempo nosotros, obviamente, siempre el que ha querido alejarse, o el que ha querido mantenerse alejado de las cosas de Dios, o el que se ha querido alejar de las cosas de Dios, siempre encontraría un pretexto, sin importar la época. Sin importar la época. Sin embargo, en ese momento nosotros, en mi caso, esa era mi vida. Yo no pensaba en otra cosa, estaba bien involucrado en ese ministerio, y eso es lo bueno de estar involucrado en los ministerios. A veces los jóvenes, por el ocio en la iglesia, se pueden desenfocar y pueden inclusive alejarse de la iglesia, porque tienen el tiempo para que esas cosas le atraigan.
fuera de, pero si tú estás involucrado Entiendo el en un punto. ministerio y tú estás dedicado a eso, dedicándole tu mente y tu tiempo, y aunque no estés en eso en ese momento, pero estás pensando para que cuando la próxima semana llegue y te reúna de nuevo con el ministerio, qué hacer, eso te mantiene tu mente ocupada y te mantiene con las cosas puestas en las cosas de arriba, con la vista puesta en las cosas de arriba, como dice la palabra, y esas son las cosas que ayudan a mantener al joven alejado de las cosas del mundo, porque en el mundo y ahora más, hay muchísimas distracciones, hay muchísimas tentaciones. Sin embargo, si tú mantienes tu mente enfocada y tu tiempo se lo dedicas a las cosas de la iglesia, entonces tú te vas a mantener alejado de eso. Sí, pues supongo que en ese tiempo jóvenes contemporáneos contigo, o en este día ya no estén, o algo así, ¿no? Sí, lamentablemente sí, el que tiene mucho tiempo en la iglesia ha tenido que ver mucha gente llegar y mucha gente irse, y aquellos que crecieron y nacieron junto contigo en la iglesia, lamentablemente, en muchos casos no están, en otros casos sí. Ahí yo tengo todavía gente contemporánea a mí desde ese tiempo que todavía, gracias a Dios, Perseveran. perseveran y estamos juntos. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo esos 22 años que tiene el Ministerio de Voces de la Iglesia ya creado. Dentro de hoy todavía yo comparto con jóvenes que comenzaron junto conmigo en ese ministerio y al día de hoy se mantienen a mi lado. Ahí te puedo mencionar el caso de mi hermano Alberto, de Evelyn, la esposa de Daniel, de mi esposa Yaneli también, que era apenas una niña cuando comenzó el ministerio. Y esos han perseverado también, gracias a Dios, y compartimos la misma pasión y ese mismo deseo por las cosas de Dios y por las alabanzas. Y el ministerio nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido en pie en momentos difíciles. Claro, claro, claro. ¿Cómo se da eso, Adán, de escribir una canción? ¿Quiénes la escribían? ¿Cómo se daba esa situación? Sí, mira, como te decía, en la primera producción resulta que el que escribía era Alex, pero cuando nosotros hicimos esa primera producción, solamente canciones de él fueron incluidas. Y Alex Algiti. Alex Argiti, sí. Y en ese momento, cuando nosotros ya 2 años después decidimos volver a grabar, nos animamos y dijimos, esta próxima producción va a tener, todas las canciones van a ser propias del grupo. Ok. Entonces dijimos, bueno, pero no podemos dejárselo todo a Alex. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos y nos animamos. Yo dije, bueno, pero vamos a hacer el intento. Nunca yo me había visto con esa vena poética, vamos a decir, de escribir y todo lo demás. Pero yo dije, vamos arriba, vamos a ver qué sale. Y a los demás muchachos, vamos a animarnos, no vamos a darle solo en esto y vamos a arrancar. Correcto. Y mira que son cosas inspiradas por el mismo Señor y uno se pone y la letra va fluyendo y uno va expresando sus sentimientos en el papel y al final Dios les regala a uno esas bonitas alabanzas y en esa producción comenzamos, fue la primera vez que muchos de nosotros escribimos y luego de ahí en adelante hemos podido seguir produciendo así ese tipo de materiales para agregar y enriquecer el repertorio de las alabanzas. Yo no me considero un escritor de canciones, pero he hecho mis intentos y ahí en las grabaciones, en la segunda y en la tercera producción hay canciones que fueron escritas por mí y así también por los demás muchachos del grupo que escriben mucho más bonito. Todo sea para la gloria de Dios. Así es. ¿Cómo? ¿En qué momento, mejor dicho, te das cuenta, bueno, esto de Voces de la Iglesia, esto va para algo? ¿En qué momento puedes decir? Porque en el momento que uno está planificando, a lo mejor piensa que las cosas no se van a dar, o si será que esto que Dios quiere que nosotros hagamos o no. En ese momento como de ir armando el muñeco, pero ya llega un momento que dice, no, pero verdad, mira, esto es lo que Dios quería y esto va para algo. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando el grupo comenzó, sí, realmente nosotros teníamos el deseo de tener un grupo sólido, un grupo que sea constante, que sea en serio. Okay. Pero realmente, si yo te mentiría si te digo que en ese momento, al inicio, yo iba a pensar que ese grupo iba a estar todavía a esta época activo.
te estaría mintiendo realmente. O sea, decirte, bueno, mira, este grupo que está comenzando hoy, dentro de 22 años ustedes van a estar juntos todavía. Yo yo digo, ¿cómo va a ser? O sea, no pensé, siempre lo vi como algo serio, pero wow, no tanto así. Pero ¿qué pasa? Yo creo que el éxito de nosotros ha sido primero contar con la misericordia de Dios. El hecho de que nosotros hayamos sido elegidos para este ministerio, eso es algo, primero es un privilegio inmerecido y así nosotros lo vemos. Y luego de eso ha sido también muy beneficioso para el grupo mantenernos ocupados, mantenernos activos, siempre buscando qué sigue. Y hacemos y ponernos proyectos y cuando ese proyecto se cumple, ok, ahora qué sigue. Y siempre retándonos a tratar de hacer cosas así. Además de las producciones, nosotros hemos tenido la oportunidad de dar noches de alabanza bastante significativas que todavía al día de hoy mucha gente recuerda. Nuestro primer así, digamos, evento multitudinario fue en el 2010. Nosotros estuvimos en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y allí, según los números que calculamos, habían más de 1.600 personas. Y te estamos hablando que de eso ya van a ser 12 años, en enero próximo. Van a ser 12 años y estuvimos allí y fue una noche maravillosa donde mucha gente nos apoyó y estuvo ahí. Y el grupo también, la longevidad del grupo también se le atribuye mucho al apoyo que hemos recibido de hermanos puntuales. Ya te mencioné el caso de Daniel, la historia del grupo no pudiera escribirse sin mencionarlo a él. Daniel Nin ha sido un apoyo espiritual, en mi caso particular, emocional. Tremendo, hermano. Y si el grupo está aquí hoy en términos humanos, después de Dios, ¿verdad? En términos humanos, él tiene mucho, él tiene una cuota bastante significativa ahí en el mérito que hay que dar. Y otros hermanos también, otras congregaciones, la misma congregación de Gascue, congregaciones como los hermanos de la Caoba y muchas otras congregaciones que siempre han estado ahí para nosotros y siempre nos apoyan y cada vez que decimos vamos a hacer un evento, ellos son los primeros que están ahí y muchos hermanos y así de forma particular y congregaciones nos han apoyado durante esto y siempre son los que nos hacen recordarnos que esto vale la pena y que realmente nuestro propósito o el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros, que es el de llevar el evangelio por el mundo de una manera diferente, que es con las canciones. Así como otros llevan el evangelio predicando un mensaje, nosotros llevamos el mensaje a través de las canciones. Amén. ¿Hacia dónde sientes que va el coro ahora mismo? O sea, a futuro, ¿a dónde lo ves? Bueno, solamente Dios sabe todas las cosas, pero solo Dios sabe realmente, pero sí, el grupo ahora se encuentra, mira, este tema de la pandemia nos dio muy duro a todos los ministerios, incluyendo también congregaciones. Sí. Le dio muy duro este asunto de haber tenido un año completo fuera de los escenarios, fuera de la actividad. Mira, al grupo nosotros ni siquiera nos podíamos reunir físicamente y teníamos que a veces esporádicamente hacemos una que otra reunión por Zoom como para no perder el contacto, pero no era lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a darnos el calor, a estar siempre juntos, estar cantando ese juntos. calor de los hermanos me hacía mucha falta. Y eso nos hacía mucha falta. No se estaban haciendo las actividades, no nos estábamos presentando, no de estarse dando las actividades en las congregaciones. Y fue muy difícil. Y pudiéramos decir que ahora es que nosotros estamos de nuevo como resurgiendo, porque las congregaciones están comenzando a reunirse físicamente, hemos participado, inclusive ya a esta altura del año, ya hemos tenido la oportunidad de presentarnos, tenemos otras presentaciones por ahí que están programadas para darse bien próximo. Y está el grupo ahora mismo en una etapa donde sí nos estamos otra vez planificando muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer, le estamos dando mucho énfasis ahora a la presencia en las redes sociales porque hemos entendido de que esa es una herramienta que podemos utilizar para llevar el mensaje a donde nosotros físicamente no podemos llegar. Y lo que estamos tratando es de utilizar esas cosas que los nuevos tiempos nos traen en beneficio del evangelio y en beneficio de la iglesia, en beneficio de lo que es nuestra misión aquí, y es llevar el evangelio, llevar las canciones a cualquier lugar, lo más lejos posible. Y las redes sociales, el internet son lo que esas herramientas nos están brindando. Tenemos muchos proyectos de generar videos, de crear canciones
y grabar canciones inclusive eventos donde participar en eventos donde podamos nosotros llevar las canciones. O sea que el grupo de aquí en adelante, con el favor de Dios, vamos a seguir avanzando y llevando y tratando de ahí agregando más jóvenes que tengan, agregando más sangre nueva al grupo para que cuando ya los que están más viejitos por una u otra causa no puedan seguir, pero ya esos jóvenes que vienen ahí son los que se encarguen de sostener al Amén. Debe haber un relevo, claro está. Claro. Para Adán Dotel, volvemos a la parte personal, muy, muy íntima, Adán. ¿Quién es Cristo Jesús en tu vida? Cuéntame de eso. ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué me puedes contar de él? Cristo es el sostén, mi sostén de cada, y es el sostén de cada cristiano. Yo a veces yo me he hecho preguntas y le he hecho en mensajes que he predicado que no entiendo cómo hay gente que puede vivir sin Jesús. Porque cuando nosotros estamos atravesando por momentos tan difíciles en la vida que todos lo hemos tenido, aún contando con Cristo, sentimos ese agobio y al mismo tiempo luego sentimos ese alivio de saber que no estamos solos. Digo yo, ¿cómo se hacen los que no tienen a Cristo en su vida? Y lamentablemente muchos terminan tal vez inclusive hasta en el suicidio. Y es por ese vacío que tienen que solamente Cristo puede llenar. Entonces Cristo es el que es lo principal. Cristo es aquello que llena mi vida y que la mantiene unida. Todo lo que yo tengo, las cosas valiosas que yo tengo en mi vida giran en torno a Cristo, que es el centro. Mi familia depende totalmente de Cristo, mi ministerio, mi trabajo, y así lo veo yo. Cristo es el centro y es lo que le da sentido a todo lo que está alrededor. Wow. No pudiste haberlo explicado mejor, creo. Wow. Ok, sí. Ese es Cristo Jesús en tu vida. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son una sola persona. Si pudiéramos decirlo así en diferentes manifestaciones. El Espíritu Santo en tu vida, ¿quién es? Ahora que tú mencionas eso de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el contexto que venimos hablando de las alabanzas y de las canciones, me recuerda una de las canciones que yo he tenido, que Dios me ha regalado, que he tenido la dicha de compartir, y es una canción que está en la segunda producción titulada Del Alma, se llama Gloria. Esa canción habla precisamente de eso, habla de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía, y en la canción dice que Dios nos dio a su Hijo, nos mostró el amor dándonos a su Hijo, que su Hijo nos dio la vida. Al morir en la cruz nos dio la oportunidad de tener la vida. Nos libró de la muerte, por eso Cristo nos dio la vida. Y también dice que el Espíritu Santo, en la canción dice que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos inspira, y que me guió, y en la misma canción lo expreso, el Espíritu Santo me guió, en la canción lo denomino como el Consolador, tal como la Biblia lo expresa también, me guió y me inspiró en esa canción. Entonces el Espíritu Santo en mi vida es eso, mi guía y mi inspiración. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y es que Él es quien, eso que nos dice, esa compañía que tenemos, esa compañía que Cristo le dejó al mundo cuando Él se fue. Dijo, no lo dejó solo, le dejó al Consolador. Y a esa compañía la tenemos cada día, y es esa voz que nos habla y nos dice que cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cómo debemos cómo debemos actuar, cómo debemos de hablar con Dios, qué debemos de pedirle. Correcto. Adán, ¿qué consejo pudieran darle a los jóvenes de hoy en día? Eso que viene subiendo ahora en la iglesia, cosas que tal vez no hayan pasado por alguna de las cosas que has pasado, no han vivido las cosas que has vivido. Has visto hermanos que quizás no están contigo. ¿Qué consejo le puedes decir a ellos? Mira, yo le voy a dar ese mismo consejo que le dio Pablo a los hermanos, y es que corran esa carrera con paciencia, porque es una carrera larga.
A veces los jóvenes llegan a la iglesia con mucho ímpetu, con mucho ánimo y quieren llevarse el mundo por delante y quieren estar en todo sitio al mismo tiempo, pero al final no pueden llevar el ritmo y terminan cansándose y terminan yéndose de la iglesia. Corran con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Vayan constante, pero vayan con paciencia, sabiendo que tenemos muchos testigos por delante y que esta carrera es larga y por eso tenemos que correrla con paciencia, que busquen, pongan la mira en las cosas de arriba, que pongan su tiempo, que dediquen su esfuerzo, que dediquen su juventud a las cosas de Dios, que se involucren lo más que puedan en las cosas de Dios para que de esa forma no tengan tiempo ni de permitirle que a las cosas de afuera que te atraigan. En estos tiempos hay muchas distracciones y principalmente para los jóvenes, pero mientras más involucrados estén en las cosas de Dios, más lejos van a estar de esas cosas del mundo, que identifiquen ese talento que tienen y que lo pongan a producir. El que tenga el don de la actuación, el que tenga el don del canto, el que tenga el don de la prédica, que lo ponga a producir, que ponga ese talento a darle frutos. Y las bendiciones del Señor no se van a hacer esperar. Yo que te digo que estoy desde un inicio de mi vida espiritual, participando en ministerio de canto y eso, te digo que cualquiera que me ve cantando, me ve parado ahí, cree que yo estoy dando, pero yo no estoy dando nada, yo lo que estoy es recibiendo. Yo cada vez que me paro a cantar delante de los hermanos en cualquier oportunidad que tenga, lo que siento más que recibo que lo que doy. Entonces me siento al bajar, me siento más lleno de lo que subí. Y es por eso, porque las bendiciones de Dios, tú las sientes en tu vida cada vez que tú estás involucrado en sus cosas. Así que ese es el consejo que yo pudiera darle, que se dediquen 100%, lo más que puedan, a las cosas de Dios. En el mundo no hay nada que buscar. Y cada día menos. Hermano, gracias por concederme la entrevista. Por segunda vez. La gloria es de Dios. Amén. Que te bendiga mucho, a ti, a tu familia, a tu hogar. Ha sido, la verdad, para mí un gozo estar contigo. Igual para mí, hermano, yo te agradezco esta oportunidad y de verdad que no me siento merecedor de ella, pero tú insististe, así que créeme que sí, va a ser es un honor para mí. Es un honor para mí. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo, Salvador, digno es tu nombre. Cristo, Salvador, digno es
La 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 la. Gracias te doy, mi Dios, por tu permitirme estar aquí. Gracias, eterno Dios, por darme esta bendición. Gracias, amado Padre, porque estar siempre al lado mío. Gracias, mi Dios de amor, por ser mi mejor amigo. Y gracias te doy, mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias, eterno Dios, por ser mi mejor amigo. Y gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Desde mi corazón esta alabanza te inclino, porque consciente está de que tú eres el Dios divino. Tú me diste amor y por esa razón te adoro. Tú eres mi Dios, tú eres mi gran tesoro. Y gracias te doy, mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias, eterno Dios, por ser mi mejor amigo. Y gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Gracias te doy, mi Dios, siempre estás junto al lado mío. Gracias, eterno Dios, por ser mi mejor amigo. Y gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo a mí. Gracias de corazón te doy. Gracias de corazón te doy.